Fui una esposa infiel y contraje una enfermedad grave tras engañar a mi esposo con un entrenador personal argentino. Él se vengó frente a todo el club. Mi amante recibió una paliza. Hoy, vivo enferma y abandonada. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Camila, tengo 38 años y soy profesora de español en un colegio privado. Siempre me he considerado una mujer centrada, amable y dedicada a mi familia. A los ojos de todos, yo era el tipo de esposa que cualquier hombre querría. Y tal vez realmente lo fui, por un tiempo. Tengo 2 hijos adolescentes y hasta hace poco, un marido que me miraba como si fuera todo lo que necesitaba en el mundo. Mi matrimonio parecía sólido por fuera, pero por dentro, las grietas empezaban a doler. Fue por estas grietas, por estas fallas, por esta falta silenciosa, que todo empezó a desmoronarse. El nombre de mi marido es Rodrigo, él tiene 41 años, y trabaja como gerente financiero en una empresa importadora. Siempre fue un hombre frío, metódico, demasiado práctico incluso para sus propios sentimientos. Trabajador incansable, pasaba horas en la oficina y, cuando regresaba, apenas me miraba a los ojos. Para él, mostrar afecto era sinónimo de debilidad. Al principio intenté comprenderlo, justificarlo y creí que esa era simplemente su forma de amar. Pero con el tiempo, esa frialdad se convirtió en un abismo. Un abismo donde comencé a gritar para llamar la atención sin hacer ningún sonido. Nos conocimos cuando tenía 25 años. Era amigo de mi cuñado y apareció en una barbacoa del domingo vistiendo una elegante camisa blanca y gafas de sol. Era guapo, discreto, parecía un hombre que sabía lo que quería. No fue amor a primera vista, pero fue seguridad. Me ofreció un mundo sin miedos, donde las cuentas se pagarían, los niños tendrían una buena educación y nadie pasaría hambre ni se sentiría avergonzado. Nos casamos un año después y durante muchos años vivimos felices. Al menos eso es lo que pensé. Hasta que empecé a darme cuenta de que mi alegría era solo funcional. Fui una buena esposa, una buena madre, pero ya no era una mujer deseada. Lo que empezó a desmoronarse fueron las pequeñas cosas. Las mañanas sin un beso, los cumpleaños olvidados, las noches en las que se encerraba en su habitación a trabajar y ni siquiera me decía buenas noches. Las peleas se convirtieron en silencios y los silencios se volvieron rutina. Cuando me miré al espejo sentí que desaparecía. Fue en ese momento que entré a un gimnasio cerca de la escuela donde trabajo. Necesitaba ponerme a trabajar, moverme, sentirme viva. En ese momento no sabía que esa elección cambiaría mi vida, y no para bien. Fue allí donde conocí a Esteban, mi entrenador personal. Él tenía 29 años, argentina, cuerpo definido, sonrisa fácil y una mirada que parecía desnudarme el alma y la piel a la vez. A diferencia de Rodrigo, Esteban me elogiaba, me escuchaba, me hacía reír. Con cada sesión, algo dentro de mí se encendía de nuevo. Me recordó que yo era deseable. Me recordó que todavía había pasión en el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que las miradas persistentes se convirtieran en toques accidentales, y luego en algo mucho más peligroso. Dentro de la casa, Rodrigo permanecía ausente, inmerso en hojas de cálculo y conferencias. Por la noche, el silencio entre nosotros era tan denso que tuve que obligarme a respirar. Mientras tanto, en el gimnasio, Esteban me miraba como si quisiera comerme vivo. Era imposible no ceder ante ese fuego. Y cuando me di cuenta, ya estaba comparando las dos cosas, sopesando emociones, buscando justificaciones. Sabía que estaba mal. Lo sabía. Pero me sentí atrapada en una vida donde nadie me veía más. Y Esteban, me vio. Era como si mi cuerpo gritara por algo que me había negado durante mucho tiempo. En ese momento ya sabía que estaba entrando en un campo minado. Pero la verdad es que una parte de mí quería verlo todo explotar. Me sentí tan invisible que cualquier chispa parecía salvación. Quizás fue un grito de ayuda. Quizás fue egoísmo. Quizás fue falta. O todo esto junto. Solo sé que cuando me di cuenta, ya había cruzado una línea que ya no se podía deshacer. Y lo que vino después, fue un infierno pintado de pasión, mentiras, culpa y destrucción. La primera vez que Esteban me tocó la cintura para ajustar mi postura durante un ejercicio de sentadillas, sentí un escalofrío tan fuerte que perdí el equilibrio. No era solo el contacto físico, era la mirada. Me miró con deseo abierto, sin miedo, sin disfraz. Fue ese día cuando la barrera entre lo profesional y lo personal comenzó a disolverse. Después del entrenamiento,
Me envió un mensaje por WhatsApp preguntándome si había disfrutado la clase. Esas simples palabras parecían inocentes, pero la intención estaba oculta entre líneas. Respondí con un emoji de risa, tratando de mantener el control. Pero ya sabía que había dado una oportunidad. Y quería más. Las conversaciones empezaron a ocurrir todos los días. Desde consejos de entrenamiento hasta memes, hasta que un día dijo que mi sonrisa era absurdamente sexy. Leí ese mensaje unas 10 veces antes de responder. Mi corazón latía como si tuviera 15 años. Cuando Rodrigo pasó a mi lado escondí mi celular. Se suponía que esto sería solo un coqueteo ligero, un pasatiempo, algo que olvidaría. Pero no fue así. Esteban comenzó a enviarme fotos sin camiseta después de los entrenamientos. Dije que estaba mal. Pero no se bloqueó. En el fondo, me encantó. Me sentí vivo. Me sentí como una mujer. Un viernes, me ofreció llevarme después de entrenar. Rodrigo había dicho que iba a trabajar hasta el amanecer, como de costumbre. Me subí al auto de Esteban como quien sabe que está echando fósforos a un galón de gasolina. En el camino, el silencio era tenso, lleno de expectativa. Cuando se estacionó frente a mi edificio, nos miramos fijamente durante unos segundos. Debería irme. Debería decir gracias y marcharme. Pero él simplemente dijo, no mereces vivir en la oscuridad. Él me besó. Y no pude resistirme. Ahí fue cuando todo cambió. Un beso largo y hambriento que me hizo olvidar que estaba casada. Era madre, la esposa de alguien. En ese momento yo era solo deseo. Después de eso, las reuniones comenzaron a realizarse fuera de la academia. Un discreto motel en las afueras de la ciudad se convirtió en nuestra ubicación fija. Mentí sobre asistir a eventos educativos, reuniones ficticias, visitas a mi hermana. Las mentiras se acumularon como un muro entre mí y mi vida real. Con cada encuentro me sentía más atrapada y más libre al mismo tiempo. Esteban dijo que nunca había conocido a una mujer como yo. Que yo era hermosa, especial, subestimada por mi marido. Y yo, creí. Yo quería creer. Necesitaba creer que tenía derecho a sentirme así. Empecé a mirar a Rodrigo con desprecio. Todo en él me irritaba, su forma de caminar, su manera seca de responder, la falta de tacto. Empecé a pensar que tal vez se lo merecía. Que me había dejado sola tanto tiempo, que no podía esperar fidelidad eterna de una mujer ignorada. Lo más extraño es que empecé a convencerme de que tenía razón. Yo fui la víctima. Rodrigo era el villano helado. Esteban era el héroe. Una historia retorcida donde la culpa se esconde detrás de la pasión. Dormí con mi marido y pensé en el entrenador personal. Me masturbé con el nombre de otra persona en mis labios. Y eso, se convirtió en una adicción. Pero no todo pasó desapercibido. Rodrigo empezó a volverse más callado de lo habitual. A veces me miraba con una expresión extraña, como si supiera pero no estuviera seguro. Me di cuenta de que él tomaba mi teléfono y lo miraba fijamente durante unos segundos y luego lo dejaba. Comencé a borrar todo. Historias, mensajes, huellas. Creí que estaba siendo cuidadoso. Pero la verdad es que la culpa empezó a jugar en mi mente. Mentí tanto que a veces olvidé lo que había dicho. Y aún así, continuó. Porque Esteban era como una droga y ya no sabía vivir sin esa dosis de adrenalina y de deseo. Era un miércoles nublado cuando todo explotó. Le había dicho a Rodrigo que iba a pasar el día en un seminario educativo en un centro de eventos al otro lado de la ciudad. Ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. Él simplemente murmuró ok y volvió a escribir. En ese momento sentí el desprecio como un empujón desde atrás. Cogí mi bolso, me subí al coche y me dirigí directo al apartamento alquilado que Esteban usaba esporádicamente. Tan pronto como abrió la puerta, sin camisa, el olor de su perfume invadió mi pecho como un cuchillo afilado. Lo besé antes incluso de entrar. Eso no fue solo sexo. Fue un escape. Fue ego. Fue debilidad. El apartamento era pequeño pero ordenado. Poca luz, cama hecha con sábanas oscuras, una botella de vino ya abierta sobre la mesa. Me tiró de la cintura, besándome el cuello mientras me decía lo mucho que me deseaba. Me desvestí a toda prisa, como quien se arranca una piel que ya no pertenece a su cuerpo. Caímos en la cama como dos hombres hambrientos. Fue salvaje. Hacía calor. Estuvo mal. Y aún así, no quería que parara. El sonido de nuestros cuerpos resonando en la habitación ahogó cualquier pensamiento racional. Por primera vez en años,
Me sentí protagonista de mi propia vida. Pero era una mentira. Mientras me mordía el hombro y susurraba obscenidades en un español con acento argentino, me imaginé a mí misma como una adolescente descubriendo el sexo nuevamente. Mi cuerpo respondía a cada tacto como si estuviera dormido. Gemí sin vergüenza, grité sin vergüenza, me entregué como si no hubiera consecuencias. Pero había. Y yo lo sabía. Una parte de mí gritó que esto era una traición imperdonable. El otro le dijo que se callara. Cuando llegué, fue intenso. Pero vino con un golpe de culpa. El orgasmo fue seguido por un espeso silencio. Esteban fue al baño. Me quedé allí, desnudo, mirando al techo, con lágrimas en los ojos. «Te mereces esto todos los días, mi reina», dijo, saliendo del baño con una sonrisa satisfecha. Y en ese momento quise creer. Pero algo era extraño. Mi celular, que estaba en mi bolso, tenía varias notificaciones. Una llamada perdida de Rodrigo. Un mensaje: «¿Estás realmente donde dijiste que estarías?». Se me revolvió el estómago. Inventé una excusa. Dije que necesitaba irme rápido. Besé a Esteban apresuradamente y fingí estar tranquila mientras me ponía la ropa. Pero mis manos temblaban. Eso parecía una señal. Una advertencia de que se aproximaba el otoño. En el camino de regreso conduje en silencio. El corazón latía como un tambor. Intenté llamar a Rodrigo, no contestó. Llegué a casa y todo estaba en su lugar, pero había un aire pesado en la habitación. Como si la casa lo supiera. Me di una ducha larga, intentando quitarme algo que no salía de mi piel. Esteban me envió un emoji de corazón por mensaje de texto. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos antes de borrar la conversación. No quería dejar ningún rastro. Pero en el fondo yo lo sabía. El camino más grande ya estaba tallado en mí. Uno que Rodrigo pronto encontraría. Esa noche me acosté junto a mi marido como una criminal. Él durmió de espaldas a mí. Oh, fingido. Lo miré fijamente, la curva de su espalda, el movimiento de su respiración. Pensé en todo lo que había destruido. Y sin embargo, una parte de mí pensó en Esteban. Su sabor todavía estaba en mis labios. Su olor todavía se aferraba a mi piel. Ahora yo era dos mujeres. La esposa falsa y el amante ávido de emociones. Dormí con el corazón pesado. Sin saber que aquella había sido mi última noche de paz. Todo empezó a volverse extraño unos días después del último encuentro con Esteban. Rodrigo empezó a salir temprano del trabajo, a llegar a casa sin avisar y a observarme con una mirada diferente, ya no fría, sino como quien recoge pistas. Empecé a sospechar que estaba revisando mis cosas. Un día encontré mi celular en otra habitación. El otro día, se abrió en mi ordenador la pestaña de correo electrónico que había dejado cerrada. Él me estaba mirando. Empecé a tener pesadillas. En mi cabeza, todo todavía estaba bajo control. Pero en el fondo, el miedo empezó a instalarse. Un viernes por la noche, volviendo del gimnasio, encontré a Rodrigo en el balcón del apartamento, fumando un cigarrillo, algo que no había hecho en años. El cielo sobre la Ciudad de México estaba nublado y el tráfico aún rugía de fondo. Me llamó para hablar. La voz era demasiado tranquila. Me senté en el sofá y él colocó su teléfono celular sobre la mesa de café. ¿De verdad estuviste en esa conferencia en Tlalpan?, él preguntó. Me quedé congelado. Antes de que pudiera responder, deslizó la pantalla y reprodujo un audio. Era mi voz, gimiendo el nombre de Esteban. La grabación fue realizada el día de la traición. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Rodrigo no solo lo sabía, tenía pruebas. ¿Cuántos más, Camila? Fue todo lo que dijo después de eso. Él no gritó. Él no lloró. Simplemente se levantó y se fue a dormir en la habitación de invitados. En ese momento preferí 1000 gritos a ese silencio desgarrador. Me quedé allí, solo, escuchando el ruido de los coches que pasaban por la avenida. Intenté correr tras él esa noche, abrir la puerta y suplicar. Lo cerró con llave. Por primera vez Rodrigo encerró algo entre nosotros que yo ya no podía abrir. Me senté en el suelo, rompiendo a llorar y temblando. Como un adolescente al que acaban de pillar mintiendo. Solo que esta vez no había ningún padre que le diera una palmadita en la cabeza. Yo tenía un hombre roto y yo era el culpable. Al día siguiente no tomó café. Se fue temprano, ni siquiera me miró. Envió un mensaje diciendo que llevaría a sus hijos a pasar el fin de semana a casa de su madre en Coyoacán.
Fue la primera vez que me encontré sola en nuestro apartamento, sin nadie más, con el eco de la culpa en cada pared. Llamé a Esteban. Él respondió como si nada estuviera pasando. Dije que Rodrigo lo sabía todo, que tenía pruebas. Guardó silencio unos segundos y dijo: no pasa nada, cariño. Deja que se vuelva loco, eres mío. Eso debería haberme consolado. Pero me disgustó. Por primera vez me di cuenta de que tal vez solo había estado jugando conmigo todo el tiempo. Traté de justificar, explicar. Escribí una carta de 4 páginas que dejé en su cama. Pedí disculpas, hablé de mi soledad, del abandono, de la necesidad. Pero ni siquiera lo leí después. Fue solo un grito vacío intentando justificar lo injustificable. La casa se volvió pesada. El olor de Rodrigo todavía estaba en su ropa, en sus almohadas, pero parecía haber desaparecido del aire. Y me dolió. Me dolió más de lo que imaginaba. Por primera vez desde que todo empezó, entendí que Esteban era solo una ilusión. Rodrigo era real. Y estaba a punto de perderlo irreversiblemente. En las semanas siguientes, Rodrigo se convirtió en un extraño en la casa. Nos cruzamos como 2 desconocidos en una terminal de metro. Sin miradas, sin palabras. Solo silencio. Los niños entendieron. Pude verlo en sus ojos, aunque nadie dijo nada. Una noche, escuché a Rodrigo llorar suavemente en la ducha. Me mató. Pero no tuve el coraje de llamar a la puerta. Me quedé afuera, apoyado contra la pared, escuchando el sonido del agua cayendo y los sollozos. Ahogados. Y en ese momento, sentí el peso de la destrucción que había causado. Había traicionado a un hombre que me amaba a su manera retorcida. Y ahora, lo que vino después fue más de lo que jamás podría haber anticipado. Era el cumpleaños de un amigo en común, una elegante celebración en el club social de su familia en el barrio de Polanco. Tenía dudas de ir, pero Rodrigo dijo que sería bueno mostrar normalidad. No sabía que él estaba planeando mi caída. Fui con un vestido nuevo, tacones altos y maquillaje perfecto, tratando de verme bien arreglada. Cuando llegamos, fue increíblemente amable, lo que me pareció extraño. Saludó a todos con grandes sonrisas, me dio el brazo e incluso me sirvió mi bebida personalmente. Fue una puesta en escena perfecta. El ambiente en la sala era luminoso, con música ambiental y risas. Pero sentí una tensión flotando en el aire. Simplemente no sabía que estaba a punto de ser despojada en público, no de mi ropa, sino de mi dignidad. En un momento dado, Rodrigo me llamó para ir a la zona exterior. Pensé que tal vez finalmente queríamos hablar realmente. Pero cuando crucé el balcón acristalado, me detuve en shock. Esteban estaba allí. Camisa blanca, jeans, look seguro. Sorpresa, dijo Rodrigo con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Yo quería correr. Pero mis piernas se trabaron. A estas alturas ya había unas 20 personas alrededor. Rodrigo agarró el micrófono que se estaba utilizando para la felicitación y dijo: antes del brindis, quiero compartirles un vídeo que quizás muchos aquí no han visto todavía. Quería gritar. Quería desaparecer. Pero ya era demasiado tarde. Se encendió la pantalla gigante del club y allí estaban capturas de pantalla de conversaciones entre Esteban y yo. Audios míos, gemidos, mensajes diciendo que lo amaba. Imágenes de lugares, incluso una foto en la que aparecimos juntos, frente a un espejo. La sala quedó en silencio. Entonces comenzaron los susurros, las miradas de lástima y burla. Rodrigo soltó: esa es mi esposa. O mejor dicho, lo era. Esteban intentó interrumpir diciendo que era una invasión a la privacidad. Pero fue entonces cuando Rodrigo dio un paso adelante. Lo empujó tan fuerte que cayó al suelo. Y luego, sin previo aviso, comenzó a golpearlo allí mismo. Nadie pudo detenerlo a tiempo. El sonido de los puños golpeando, los gritos. Y yo, paralizado, detenido. Rogando por despertar de una pesadilla. 2 guardias de seguridad del club lograron separar a ambos. Esteban, con el rostro hinchado, fue escoltado fuera mientras maldecía a Rodrigo. Algunas personas estaban filmando con sus teléfonos celulares. Los demás me miraban como si fuera un monstruo. Rodrigo volvió a tomar el micrófono y dijo con voz firme: que esto sirva de lección a quienes confunden libertad con traición. Fin del matrimonio. Buenas noches. Tiró el micrófono al suelo y se alejó. Me quedé allí, inmóvil. Las piernas temblaban. Las manos sudaban. No sabía qué hacer.
Alguien intentó consolarme, pero no escuché. El mundo acababa de derrumbarse a mi alrededor, y todos lo habían visto derrumbarse. Salí del club por la puerta trasera, tratando de evitar más miradas. Dentro del Uber, el conductor me reconoció y me preguntó si estaba bien. Mi maquillaje se estaba corriendo, mi lápiz labial había desaparecido. Llegué a casa y fui directo al baño. Vomité hasta que no quedó nada dentro de mí. Me miré al espejo y no reconocí quién estaba allí. La mujer que quería sentirse viva, deseada, admirada, se había convertido en una broma pública. Rodrigo no volvió a casa esa noche. Ni siquiera el siguiente. Y supe en ese momento que no era solo mi matrimonio el que había terminado. Era mi reputación. Mi imagen. Mi historia. A la mañana siguiente, los vídeos ya circulaban en los grupos de WhatsApp del gimnasio, del colegio e incluso entre los padres de mis alumnos. Un compañero de la escuela me llamó llorando y me dijo que necesitaba alejarme por un tiempo. Otro, fríamente, simplemente dijo: «Cavaste tu propia tumba». Apagué mi celular. Cerré las cortinas. Me acurruqué en el sofá y lloré durante horas. Todo lo que tenía, estatus, matrimonio, hijos sonrientes, respeto, había sido destruido en una noche. ¿Y la peor parte? Fue mi culpa. Y luego vendría el peso del abandono. El peso del rechazo. El peso de todo lo que aún no había imaginado que vendría después. Después de la noche en el club, la vida nunca volvió a ser la misma. En menos de una semana, me despidieron temporalmente de la escuela donde trabajaba. Dijeron que era para preservar mi imagen, pero todos sabían la verdad. El coordinador, que era mi amigo, ni siquiera tuvo el valor de llamarme. Acabo de enviar un correo electrónico formal. Los padres de los estudiantes exigieron mi salida. Algunos dijeron que yo era un riesgo moral para los niños. La humillación fue mayor que cualquier castigo que pudiera haber imaginado. En casa, las conexiones se interrumpieron. Los amigos que tomaban café conmigo en el Starbucks de la Condesa han desaparecido. El grupo de WhatsApp quedó en silencio. Nadie quería estar asociado conmigo. Mi propia familia me dio la espalda. Mis padres, ambos conservadores, me enviaron un mensaje de audio diciendo que estaban avergonzados y que era mejor para mí permanecer fuera de la vista por un tiempo. Mi hermana mayor, que vivía en Querétaro, me bloqueó de las redes sociales. Me he convertido en una molestia, en un nombre de vergüenza para todos. Mis hijos empezaron a evitar incluso intercambiar miradas. El mayor, Diego, me llamó mentiroso y se fue de casa a vivir con su padre. La más pequeña, Luisa, me miró como si viera a un extraño. El dolor de ser rechazada por mis propios hijos fue lo peor de todo. Traté de explicarme. Pero ya no importaba. Me había convertido en el error mismo. ¿Y Esteban? Él simplemente desapareció. Bloqueó mi número. Eliminó sus redes sociales. Un conocido dijo que había dejado la academia y regresó a Buenos Aires por motivos personales. No hay mensaje. Sin explicación. Nada. Como si nunca hubiera existido. Y en el fondo, quizá tenía razón. Para él, yo solo era una relación prohibida que acabó causando problemas. Nada más. Intenté encontrarlo por otros medios, pero fue inútil. Cuando me di cuenta de que me había descartado, sentí una mezcla de ira y vergüenza. Me utilizaron. Y me dejé utilizar. Cambié mi matrimonio por migajas de atención. Y ahora estaba solo en el campo minado que ayudé a construir. Empecé a vivir encerrado en casa. Las cortinas están siempre cerradas. El timbre era mi mayor pesadilla. Tenía miedo de que fuera otro vecino que venía a juzgarme, algún curioso intentando grabar un vídeo para TikTok. Tenía miedo de salir a la calle y oír risas. Incluso en el supermercado oí susurros detrás de mí. Comencé a pedir comida a través de aplicaciones. Él ya no contestó el teléfono. Y cuando alguien me llamaba, simplemente lo dejaba sonar. El silencio se convirtió en mi compañero constante. El sofá se convirtió en cama, bañarse era un desafío, el tiempo era una carga. Y lo peor es que no podía culpar a nadie. Todo esto fue una consecuencia. Mi reflejo más oscuro. Las noches eran las peores. Pasé horas mirando al techo, recordando escenas, palabras, momentos que podrían haberse evitado. Me odiaba a mí mismo. Lloró en la oscuridad, acurrucada, con un nudo en la garganta que parecía que no desaparecería nunca. Perdí peso rápidamente. Mis ojos siempre estaban hinchados.
La ropa comenzó a caer del cuerpo. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron más profundas. Un día me miré en el espejo del baño y me llevé un susto. Estaba irreconocible. La mujer que buscaba el deseo. El brillo y la novedad. Era ahora una sombra pálida, desfigurada y derrotada. La traición me destruyó. Pero fue el rechazo, público, familiar, interno, lo que me mató por dentro. Comencé a escribir cartas que nunca envié. Para Rodrigo. Para mis hijos. Incluso a mí mismo. Intenté poner en palabras todo lo que me dolía. Todo lo que no pude gritar. Hubo páginas y páginas de arrepentimiento, de preguntas sin respuesta, de enojo hacia mí mismo. El dolor se convirtió en una adicción. Y el arrepentimiento, una prisión. Me obsesioné con imaginar cómo habría sido si hubiera hecho las cosas de otra manera. Y cada noche volvía a la misma conclusión. Nada borraría jamás lo que había hecho. Ninguna disculpa podría devolverme a mis hijos. Ningún gesto traería de vuelta a mi marido. Ya no era solo una traidora, era la mujer que todos habían aprendido a despreciar. Todo empezó con un picor extraño, luego vino la fiebre, el dolor de cabeza persistente y un malestar que no desaparecía. Pensé que era solo estrés, las emociones pasando factura. Pero los síntomas empeoraron. Sudoración excesiva, cansancio inexplicable, manchas en el cuerpo. Acudí a una clínica privada en Roma Norte, donde me atendieron con urgencia. El médico ordenó una serie de pruebas. La semana siguiente volví a buscar los resultados y la expresión del profesional cambió. Camila, has contraído una infección grave. Necesitas empezar el tratamiento de inmediato. Pregunté si era contagioso. Ella simplemente asintió. Y en ese momento, todo dentro de mí quedó en silencio. El nombre de la enfermedad era más un castigo que un diagnóstico. Una infección de transmisión sexual resistente, probablemente contraída a partir de encuentros con Esteban. El médico fue directo. Tardaste demasiado en buscar ayuda. El tratamiento será largo e invasivo. Quería desaparecer en esa silla. Salí de la oficina aturdido, con una bolsa llena de medicamentos e instrucciones. Llegué a casa y me desplomé en el baño. Grité. Grité hasta que no me quedó más voz. El eco de mis propios gritos me enfermó. Sabía que merecía todo esto. El cuerpo que había usado como moneda, era ahora un campo de dolor. Comencé el tratamiento con inyecciones dolorosas, antibióticos que me causaban náuseas y mareos y restricciones dietéticas. Las visitas a la clínica se convirtieron en algo rutinario. Con cada cita, mi cuerpo parecía más frágil. Me sentí como si envejeciera 10 años en un mes. El médico dijo que si hubiera esperado más tiempo, las complicaciones podrían haber sido irreversibles. Tuve ataques de pánico. No pude dormir. Me desperté por la noche con un sudor frío, con el miedo absurdo de morir solo. Yo, que antes quería que me tocaran, ahora no soportaba la idea de que alguien me tocara. Era como si mi piel cargara vergüenza. Un estigma invisible. Nadie sabía nada sobre la enfermedad. Ni siquiera tuve el coraje de decírselo a Rodrigo. Ni siquiera para mi hermana. Mis hijos estaban demasiado lejos. Pasé semanas sola, cuidándome entre vómitos, dolores y exámenes. Todo lo hice en silencio. Mis ojos perdieron el brillo y mi cabello empezó a caerse a mechones. La casa olía a desinfectante y a llanto. Dejaría la televisión encendida todo el día solo para no volverme loco con el silencio. El peso del rechazo se convirtió en una enfermedad. El desprecio se convirtió en fiebre. La culpa se convirtió en herida. Sentí como si Dios me estuviera castigando directamente. Como si el juicio se estuviera cumpliendo en mi cuerpo. El espejo se convirtió en mi mayor enemigo. Evité mirarlo. Cuando me vio, fue como mirar un fantasma. Un rostro pálido, ojos hundidos, hombros encorvados. La mujer que una vez traicionó por deseo, ahora se retorcía de dolor por dentro. Un día, con lágrimas en los ojos, pregunté en voz alta, ¿fue todo culpa mía? Y el eco devolvió la pregunta como respuesta. No tenía con quién hablar. No tenía vuelta, no hubo perdón. Solo una conciencia culpable y un cuerpo débil. Y en ese vacío, el sufrimiento creció como una plaga. No solo en la sangre, sino en el alma. Pasó el tiempo, y aunque el tratamiento mostraba algunos signos de mejoría, ya no era el mismo. La enfermedad se convirtió en otro recordatorio de lo que perdí. El precio que pagué por confundir necesidad con libertad. Esteban siguió con su vida,
Rodrigo se distanció definitivamente, mis hijos casi no respondían los mensajes. Y yo, me quedé allí, estancado, viendo mi vida escaparse de mis manos. Traté de aferrarme a la fe. Pero incluso Dios me parecía distante. Me pregunté si todavía era posible la redención después de tanta ruina. Pero aún no tenía esa respuesta. Fue solo después de la enfermedad, la ruina pública, el abandono de mi familia y el silencio de Dios que comencé a comprender todo lo que había destruido. No fue solo una boda. No se trataba solo de los niños o de la carrera. Destruí la confianza de las personas que me amaban. Destruí a la mujer que una vez fui. Y lo peor, lo hice con plena conciencia. Utilicé mi sufrimiento como excusa. Utilicé mi deseo como un atajo. Me envenené con dulces palabras de un amante y me cegué con cumplidos superficiales. Y cuando el castillo de naipes cayó, todo lo que quedó fueron escombros y eco. Comencé a revisar mentalmente cada decisión. Cada vez que ignoraba una mirada triste de Rodrigo. Cada vez preferí escribir un mensaje oculto en lugar de intentar hablar. Cada mentira. Cualquier excusa. Cada momento justifiqué el engaño como merecimiento. Y cuanto más pensaba en ello, más me odiaba. Comencé a comprender que la necesidad no es una justificación para hacer trampa. Que me ignoraran no me dio derecho a ser cruel. ¿Y qué amor? El amor no se mide solo por el tacto. Pero me llevó mucho tiempo entenderlo. Y cuando entendí ya no quedó nadie para escucharme. Rodrigo, con todos sus defectos, era un buen hombre. Un padre presente. Un marido que tal vez lo demostrara a su manera. Él nunca me levantó la mano. Él nunca me había humillado antes de esto. Me dio estabilidad, seguridad, una vida digna. Y cambié todo eso por susurros vacíos en un motel barato en las afueras de Tlalpan. La ironía me destrozó por dentro. Busqué emoción y encontré miseria. Busqué el placer y recibí la enfermedad. Intenté sentirme viva y descubrí lo que era morir por dentro cada día. La justicia poética era perfecta y cruel. Miré mi propia vanidad con disgusto. Por mi ansia de validación. Para que mi malsana búsqueda sea deseada. Comencé a comprender que todo esto provenía de un agujero que existía dentro de mí, no en los demás. Y ese agujero solo podía llenarse con la verdad. Con integridad. Con amor propio. Cosas que no cultivé. Y así, busqué en el mundo lo que necesitaban hacer dentro de mí. Ya era demasiado tarde para regresar. Pero no era demasiado tarde para aprender. Y ese fue el dolor más profundo, saber que había aprendido la lección después de perderlo todo. La culpa se convirtió en una compañera constante. Incluso cuando comencé a mejorar físicamente, mi alma todavía estaba herida. Cualquier cosa me hacía llorar. Una pareja tomada de la mano en el parque. Un padre abrazando a una hija en la calle. Incluso los anuncios comerciales de familias felices me destrozarían. Comencé a escribir diariamente en un cuaderno. En él lo confesé todo. Oré con palabras escritas porque ya no podía orar en voz alta. Dije, Dios, ya no merezco nada. Pero si aún queda un ápice de misericordia, permíteme sentir tu presencia de nuevo. Era todo lo que tenía, la esperanza de no ser olvidado por el cielo. Ya no buscaba la reconciliación. Ni con Rodrigo, no con Esteban, no con mi reputación. Solo quería paz. Solo quería dormir una noche entera sin despertarme llorando. Quería encontrarle un propósito al dolor. Ojalá el sufrimiento no hubiera sido en vano. Comencé a estudiar más la Biblia, a leer los salmos en silencio en mitad de la noche, pidiendo perdón incluso sin saber si sería escuchado. Sabía que el mundo no me perdonaría. Pero tal vez Dios todavía podría. Y si Él pudiera, tal vez yo todavía podría perdonarme también. Hoy, casi 2 años después de aquella noche en el club de Polanco, mi vida es completamente diferente. Todavía vivo en la Ciudad de México, pero en otro barrio, más lejos. Renté un pequeño departamento en Iztacalco, donde nadie me conoce. La escuela donde enseñaba nunca me volvió a contratar. Me gano la vida dando clases particulares de español y traduciendo. La salud física ha mejorado, pero la salud emocional todavía fluctúa. A veces me despierto con el corazón en paz. En otros, con pesadillas que me hacen sudar frío. Aprendí a vivir con ello. El dolor no desaparece, sino que se convierte en una cicatriz. Rodrigo nunca volvió a hablarme directamente. La única vez que nos vimos fue en la reunión escolar de nuestra hija, donde intercambiamos una mirada distante y educada.
Él está con otra mujer ahora. Joven, bella, discreta. Dicen que es dulce y trata bien a sus hijos. Me enteré por terceros que había comenzado a asistir a la iglesia regularmente nuevamente. Y que pasó tiempo en terapia. Me duele saber que él solo sanó. Después de mí. Pero una parte de mí está contenta. Porque a pesar de todo, merecía la paz. Y yo fui el huracán que devastó su mundo. Esteban nunca volvió a aparecer. Él nunca volvió a buscarme. Desapareció como si se hubiera evaporado del planeta. A veces todavía intento encontrar algún rastro en las redes sociales, pero nada. Una parte de mí quiere creer que sí me utilizó. Pero otra parte acepta que fue mi culpa. Me arrojé de cabeza a un abismo, con los ojos bien abiertos. Si hoy está bien, no lo sé. Y honestamente, ya no importa. Fui tras una ilusión, un cuerpo bello, palabras que masajeaban mi ego. Y descubrí que la ilusión, cuando explota, duele más que cualquier realidad. No he encontrado la redención total, pero sí he encontrado una rutina tranquila donde puedo respirar. Empecé a cocinar de nuevo. Volví a caminar por el parque. Comencé a asistir a servicios en una iglesia sencilla en Chola, donde nadie me juzga, nadie me pregunta sobre mi pasado. Solo ora conmigo, llevo la Biblia en mi bolso, con las páginas marcadas y los salmos garabateados con notas. Comencé a ayudar a otras mujeres en un grupo de apoyo. Algunos también han experimentado la traición, como víctimas o como perpetradores. Allí aprendí que siempre hay alguien más roto que nosotros. Y que, incluso en el barro, es posible ofrecer una mano. Si pudiera volver atrás en el tiempo lo haría. Sin pensarlo 2 veces. Pero como no puedo, asumo las consecuencias. Vivo lejos de mis hijos, quienes solo me envían mensajes ocasionales en fechas importantes. Todavía sueño con que me perdonen. Pero ya no espero que esto sea una condición para vivir. Aprendí a mirarme al espejo sin odiarme todos los días. Todavía no me amo. Pero ya no me desprecio. A veces eso es todo lo que obtenemos. Y eso está bien. Aprendí que empezar de nuevo no es fingir que no pasó nada. Se trata de seguir adelante incluso cuando todo todavía duele. Si quizás estás pensando en engañar, en llenar un vacío con un cuerpo que no es el tuyo, te digo, para. Pensar. Respirar. Puede parecer un placer. Puede parecer libertad. Pero lo que viene a continuación, es un agujero del que quizá nunca pueda salir del todo. Yo soy el retrato de eso. Yo soy la advertencia. Y si todavía hay un Dios escuchando, como creo que lo hay, rezo para que Él te sostenga antes de que caigas. Porque el mío era feo. Fue público. Y me hizo morir, viva. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Nos vemos la próxima vez.